Es el tercer día que no le vemos la cara al sol. El tercer día entre nubes, lluvia, viento y frío. Y la mejor recomendación es cuídese mucho, cúbrase la boca en los lugares públicos. Hay mucha gente tosiendo, hay mucha gente con gripe. Y recuerda que en esta época, ya en el mes de octubre, los CDC, el Centro de Servicio y Control de Enfermedades de Estados Unidos, recomienda que ya se ponga la vacuna de la gripe. Si el cuerpo ya se acostumbró a ella, no deje de ponerse la vacuna de la gripe. Ya los hospitales no quieren ponerla directamente, sino que te dan un refill, un referéndum, y te envían a la farmacia, pero hay que hacer cita a través de la internet. Ese es el nuevo movimiento para la vacuna de la gripe. Lo que sí, cuando usted llene el formulario en el internet, asegúrese de que le coloque la vacuna de la gripe. Tiene 4 estamentos. Tiene el nuevo COVID vacuna combinada. Tiene la vacuna del COVID y tiene la vacuna del Omicron. Entonces, si usted no llena con cuidado ese acápite destacado en la aplicación, cuando viene a darse cuenta le meten una de las otras vacunas y pa' luego es tarde, como dicen en mi pueblo. Pa' luego es tarde. Así que mucho cuidadito. Están mojadas y resbaladizas las carreteras aquí en Nueva York y el tiempo supuestamente va a subir un poco, no va a ser tanto frío como ayer, y la incomodidad de la mezcla de la lluvia con el viento que hizo ayer una tarde bastante difícil para aquellos que se desplazan manejando y para aquellos que tuvieron que salir por obligación el día de ayer, mitad de semana laboral. Hoy se pinta un poquito, no mucho, pero por lo menos en cuanto al barómetro del agua y al parámetro de lo que es la colocación digital de la elevación de la temperatura, nos da un poco de alegría. Qué bueno compartir con ustedes a esta hora aquí en Ring Radio Nueva York. Yo soy César La Antigua. Nueva York está alerta, Nueva York está al día con nuestros principales temas tratados aquí para nuestra comunidad latina, nuestra gente hispana que nos sigue, que nos escucha y que día con día respalda este proyecto de radio digital y respalda esta página en la internet y también en nuestro YouTube, en el canal de YouTube César La Antigua. Dele a la campanita, suscríbase, forme parte de la gente que recibe cada día lo que desarrollamos en este estilo y proyecto de comunicación. Dios te bendiga y gracias por compartir siempre con nosotros los comentarios y el apoyo, el respaldo que le dan a nuestra plataforma. Entró el negocio. Hoy traigo un tema que quiero me permitan comunicarlo con todo tipo de correcciones y sin dejar que entre ningún sentimiento de prorrogativa o atañamiento. No, vamos a hablar la verdad. Como dice el sonero Pichardo, hermano, trate las cosas a calzón quitado. El sonero, el salsero, el músico nuestro, el sonero Pichardo. Entró el negocio y lamentablemente con la entrada del negocio hay muchos pastores, hombres y mujeres, que se desacostumbraron a vivir del púlpito. Como dicen en Colombia, se amañaron. Y como entró el negocio, están desacostumbrados a vivir del púlpito. Lamentablemente, hombres y mujeres de Dios que espiritualmente están dirigidos a vivir del púlpito,
no pueden hacerlo ya, sino que se le ha metido en la mente el trueque religioso. Se desacostumbraron a vivir del púlpito. Entonces, cuando usted vive más alto de sus niveles de adquisición, como dicen en mi pueblo, debe arroparse hasta donde le llegue la sábana. Pero hay muchos de estos hombres y mujeres llamados pastores y pastoras que lamentablemente se desacostumbraron a vivir del púlpito. Entonces, para mantener el estándar y el estilo de vida que quieren desarrollar, tienen en su defecto, quieran o no, que meter el negocio. Al desacostumbrarse a vivir del púlpito, entonces han extendido sus recursos y han colocado el aspecto religioso directamente en el punto de la economía. Colocando el aspecto religioso directamente en el punto de la economía, estamos contribuyendo a debilitar la fe. El tema de hoy es un tema que lo quiero compartir con todo respeto a ustedes que siguen y apoyan esta plataforma. Se desacostumbran a vivir del púlpito, lo que es un poco ilógico. Ya no le basta con los diezmos, ya no le basta con las ofrendas, sino que se convierten en conferencistas, sino que viven ya del trueque religioso. Entonces entra la política, entran los libros y la venta de libros y el empujar libros, entra el llevar gente a Israel, el turismo religioso, entran las grandes campañas en los parques y estadios. Todo eso se traduce en un ropaje falso del negocio en la cristiandad. El disfraz que visten estos agoreros, cuando se desacostumbran a vivir del púlpito, entonces tienen que traer todo tipo de estratagema para sobrevivir a su forma y a su manera con el estilo de vida que quieren presentarle a la gente. Ay, porque un pastor no puede andar a pie. Ay, porque el pastor es el príncipe de Jehová y tiene que vestir de lujo. Ay, porque la mansión del pastor es la primera que tengo que adecuar. Ay, porque yo... ¿Me estás hablando de un pastor o me estás hablando de una degeneración de la espiritualidad? Cuando se vive del trueque religioso, se olvidan los principios celestiales. Por eso, como ya se desacostumbraron a vivir del púlpito, del altar, que fue lo que Dios le mandó, que viva del altar, que viva de diezmo, que viva de ofrendas. Y lo de los diezmos te lo voy a perdonar hoy. ¿Sabe por qué? Porque no estoy en discusión. Ahora, lo que me escribiste ayer, lo de los diezmos legalmente en Estados Unidos, en cualquier parte del planeta, es muy cuestionable cuando se hace como ley de iglesia o de forma obligatoria. Porque tú que eres pastor y eres superintendente, sabe cuál es la perspectiva y la prerrogativa del diezmo dentro de los Estados Unidos. Pero no me voy a meter en eso. Se desacostumbraron a vivir del púlpito. Realizando entonces todo tipo de estratagemas, penalizan al creyente. Lo penalizan con cargas y lo cuestionan. No hace nada más que tú llegar a la reunión o a la iglesia y la primera pregunta, ¿ya compraste mi libro? ¿Ya compraste mi libro? ¿Ya compraste la música de mi mujer, el nuevo CD?
Ya ordenaste la camiseta. Escuche. Mis mensajes están en Amazon. Ordénalos, por favor, que están baratos. Ordénalos. Un asqueroso negocio, un sucio negocio de avaricia, empujado por estos que son enemigos de la cruz. Un sucio negocio de avaricia, empujado por estos que son enemigos de la cruz. Y eso que Jehová le dijo muy claro, de qué tenían que vivir aquellos que adoran, alaban, que trabajan en el templo. Y si profundizo en eso, vamos a deslindar en un amplio recurso que estos que se olvidaron de vivir del púlpito están usando en este tiempo. El sadomasoquismo religioso. El sadomasoquismo religioso. Cargando un disfraz social que les sirve para recibir su placadotecnia, porque son adictos a las plaquitas y a los diplomas, y su elevación egolátrica, pero totalmente vacíos de Cristo. Reciben todo tipo de premio y reconocimiento, pero totalmente vacíos de Cristo. Aún así, con el disfraz religioso, ese disfraz religioso que muchos de estos se cargan, encuentran energúmenos que harán de ellos idolatría y harán becerros de oro. De ellos hay energúmenos en la religión y en la fe que se han envejecido idolatrando a estos microbios. Y esos energúmenos harán de ellos becerro de oro. Pero cuando se ha cortado ese ídolo que tú tienes, también tú vas a sentir la puñalada cortándote el galillo. Porque Dios te va a enviar un mensaje. Lo idolatras a Él y lo buscas a Él y lo apoyas a Él y te olvidaste que tú, Él y tu familia están vivos por mí. Por eso el día que Dios se trague ese ídolo frente a Moisés en el desierto, también tú te irás al corazón de la tierra, como lo hizo Jehová cuando abominó contra ese becerro de oro. Pero aún estamos en la tierra y no nos queremos poner muy aéreos. Solamente es una pequeña advertencia. Sigue en tu idolatría, entregándole tu primogenitura a estos ídolos de barro, que pronto en tu final te darás cuenta que podría ser tarde. El tema de hoy es de inedicción cercana, porque hay un refrán en mi pueblo, Ángela Namán, Sonia Díaz, hay un refrán en mi pueblo que decía: papeleta mató a menudo y los billetes apagan la fe. Papeleta mató a menudo y los billetes apagan la fe. Pero alguien me contestó ayer y me dijo, la antigua, Jesús y el disfraz del negocio en la religión. Jesús y el disfraz del negocio en la religión. Pronto se acabará la cojioca, me decía esa persona. Y lo mucho hasta Dios lo ve. El mucho abuso hasta Dios lo ve. Pronto se acabará esa cojioca y el mucho abuso hasta Dios lo ve. Me dice que llamó por teléfono y le dijo a ellos, papeleta mató a menudo y ustedes están con este robo apagando la fe. Y me dijo, se lo dije. Y la que contestó el teléfono se quedó estupefacta, no podía ni hablar.
Sí, hermano, pero hay que pagar gastos. Hermana, cállese. No siga tapando y ocultando ese robo, esa mentira y ese ladrocinio. Papeleta mató a menudo y ustedes están apagando la fe. El tema del ropaje, de el disfraz con el que se mueven estos codificadores de maldad, de angustia y codificadores de el negocio en la religión, nos trae hoy a la visualización del pueblo judío. Los judíos tienen a Jesús como un negocio. El pueblo de Israel, ese pueblo que viste de luto, que viste de negro, ese pueblo que está dividido entre saduceos, fariseos y escribas, ese pueblo que tiene dos corrientes, la corriente espiritualista y la corriente del negocio, es dirigido por el Estado hebraico. Ese Estado, desde 1953, después de su fundación, se dio cuenta y permitió la llegada a su territorio de turistas del mundo, seguidores de la doctrina de Jesús, en muchos casos, seguidores de la doctrina de Jesús. Permitió que cerca de la mezquita de Al-Aqsa, permitió que cerca, en el estado judío donde está el Muro de los Lamentos, permitió que cerca de la zona de Betania se levantaran algunos puntos donde el Vaticano y la cristiandad se vieran identificados como que Israel aprobaba el Evangelio de Jesucristo. Y usted sabe que eso es una mentira, que eso es un negocio. Y usted sabe que Israel, por conceptuación de turismo religioso, recibe anualmente una sexta parte de su Producto Interno Bruto. O sea, que Israel es un estado que en su mayoría depende casi del turismo. En muchos casos, cuando hablamos de Jesucristo, los musulmanes, escuche esto muy claro, que no quiero que nadie se me confunda. El pueblo musulmán habla con más respeto de Jesús que los judíos. Y usted me va a decir, ay, pero los judíos dicen que él fue un profeta. Los judíos hablan de Jesús por obligación. Los judíos doctrinados, el Judá, los judíos que defienden la doctrina judaica, viven, matan, mueren, se multiplican y esperan el Mesías, no recomiendan, no reciben, no hablan y no apoyan con bondad de Jesús. Muchos musulmanes y muchos budistas respetan más al maestro en su léxico, en su presentación y forma de hablar, que me refiero a los judíos de línea dura, a los judíos que cuidan el templo, a los judíos que no han doblado en ningún momento su mano para reconocer a otro que no sea Yahweh, Jehová Dios de los ejércitos, por el cual Jesucristo no es hijo de Dios para ellos, por el cual Jesucristo no es el Mesías para ellos, por el cual ese Estado judío que usted tanto idolatra, al que usted le da dinero y por el cual usted se cree que va a revivir los acontecimientos vividos por Jesús,
es un gran planificador de la obtención económica a través del turismo religioso. Se refieren a Jesús con menosprecio en muchos casos y se refieren a Jesús con dejadez, porque de ellos aceptar la grandeza, la calidad, la plenitud, la potencialidad y la realidad de Cristo, entonces su fariseísmo y su judaísmo rancio no existiría. El Estado de Israel, escúcheme bien, no quiero que se me confunda, quiero ser muy claro, por eso me estoy tomando mi tiempo. El Estado israelí concede por primera vez una iglesia cristiana y busca combinar la adoración a Jesús con el negocio. Por eso el permiso al Vaticano II para que se desarrollase en Israel la iglesia mariana o la iglesia de María o la capilla de Pedro, como otros le han llamado. Entonces Jesús no le resulta como Dios al Estado de Israel, pero sí le resulta como un profeta para un negocio que ellos experimentan día con día. No les resulta el Jesucristo Dios, no les resulta el Jesucristo Hijo, no les resulta el Jesucristo resucitado, muerto y asesinado por ellos. Por eso dice que quitará piedra y no quedará nada, y serán borrados, y vendrá una nación nueva con la aceptación de el Cristo como su Mesías. Pero a Israel no le resulta el Cristo que tú y yo predicamos, porque ese Cristo desenmascararía las quimeras, el negocio político y las ventas que estos ladrones, que estos charlatanes, que estos sinvergüenza apoyan a espalda de la realidad del verdadero creyente que sabe dónde estamos parados. Jesucristo es un punto de negociación. Por eso hay tantos pastores que, mire, con sabiduría maligna, diabólica, se dieron cuenta hace rato de cuál es el papel que Jesucristo juega para los judíos. Los primeros mercaderes y explotadores del nombre de Jesús es el Estado judío, son los judíos. Entonces, aquí, en nuestro territorio, hace rato que existe un concordato, con lo cual, llevando aviones y llevando nosocomistas, llevando microbios y llevando emocionalistas, han logrado cultivar una gran fortuna basado en esta teología creada que se llama la aprobación del Estado de Israel, no al cristiano, no, mentira del diablo, al negocio que existe detrás de la cruz de Cristo y detrás de las iglesias vaticanas que están y que reciben anualmente millones de inmigrantes, millones de turistas aferrados a la creencia de que Israel le está recibiendo con amor porque reconoce el espíritu de cristiandad que hay tras el nombre de Jesús, y nada más ilógico y nada más mentira y nada más irracional y nada más embrutecido que estos caballos y mulas crean esa historia que le venden estos negociantes de la fe. Cuidado en la sinagoga que usted se meta en Israel y se atreva a levantar la voz y decir
Yeshua es God. Jesucristo es Dios. Porque, le digo algo, violar cualquier estamento de fe de los establecidos por los judíos de línea dura le puede costar hasta la vida. Por eso los adoctrinan también en el avión. Por eso le hablan, cuidado. Andan como conejitos allá, adoctrinados y amaestrados para no lastimar el negocio con el Estado judío. Y usted se presta para eso. El Estado israelí, por primera vez, concede un permiso directo a la Iglesia romana para desarrollar lo que ellos llaman la unificación de la fe y el derecho de adoración en el territorio judío. Pero en ningún momento te garantiza que llegar a Israel tú vas a ser recibido como el hijo del Dios Santo, como el devoto de Jesús de Nazaret. Porque ellos no le dan calidad a Dios, a Jesucristo. Ellos no le dan calidad de deidad diocesana. Entonces usted va allá, le enseñan una tumba, le enseñan el lago de Genesaret, le enseñan las montañas del Jordán, le revisten la historia religiosa de Jesús, pero es en busca de lo que hay detrás de eso, que es un negocio. Mire, se cree que Israel, solamente por concepto de turismo religioso, fue el único país que en el 2018, 2019, el 2020 no, pero a pesar de la pandemia, el 2021, Israel todavía continuó facturando $200 millones por concepto de turismo religioso. Que Israel es una luz para el mundo, claro que sí. Que Israel es un Estado poderoso, claro que sí. Que Israel nos beneficia a todos, claro que sí. Que Israel es digna de admiración y respeto por su desarrollo tecnológico y sobre todo por su presentación en el planeta como una octogonía representando al Dios de los cielos y de los ejércitos, sí. Pero también nosotros como creyentes debemos estar claros. Por eso este tema el día de hoy, aquí en la radio, en la internet y con ustedes, lleva un título que es el ropaje religioso. Ese disfraz religioso, el cual es oportunamente aprovechado por todo aquel que se da cuenta de esto que yo le estoy explicando. ¿De dónde comienza la raíz del negocio en el Evangelio? Comienza con los judíos. El por qué los judíos ven a Jesucristo como una lumbrera para aprovechar su economía, porque el Vaticano le sopló al oído, el Vaticano II, y le dijo a Isaac Rabin, y le dijo a Neblasdon, le dijo a los judíos políticos de línea dura, el hecho de que el Vaticano pueda establecer la primera iglesia en territorio judío dedicada a la adoración libre de los evangélicos que somos seguidores de Jesús, o de los cristianos o de los católicos que reconocemos a Jesús en su categoría de deidad, sería beneficioso para este Estado. Bueno, desde 1953 comenzó la proyección del Estado judío en aprobación del turismo religioso, pero en ningún momento me expliques en la radio, ladrón, miserable, mentiroso, en ningún momento me confundas al pueblo diciéndole que el Estado judío aprueba la adoración a Jesucristo. En ningún momento me confundas a la gente diciéndole que Israel se siente feliz de que los cristianos lleguen, diciéndole al pueblo cristiano, a estos idiotas, a estos estúpidos, a estos inservibles para el verdadero concordato de la fe,
a estas arenas en el desierto que serán cuando llegue el momento de perdición. ¿Por qué? Porque ni abren su mente, ni abren su corazón, ni abren su realidad a la verdadera doctrina y enseñanza de la fe. Pero esos agoreros, sí, ellos los escuchan. Mentira del diablo. La venta y el economicismo de Cristo comienza primero en el Estado judío. Primero en el Estado judío. Pero ellos que no reconocen a Cristo en ninguna de las categorías que yo le acabo de mencionar, tienen un asesoramiento total del Vaticano y de la Santa Sede, como llaman ellos. La Santa Sede estado de desconocimiento emocional en el cual meten la gente en idolatría. Entonces, cuando tú, por planificación de negocios, por arrebatismo, por la falta de pulcritud, polucionas el mensaje de Cristo y el Evangelio por los beneficios y las ventajas económicas, una de las cosas que haces es, con mucha facilidad, en tus libros, en tu negocio de llevar gente a Israel, en tu mentira del radiotón o peditón, como quieran llamarle, es malbaratar, jugar, palear la doctrina. Por eso los adoctrinan en el avión. A mí no me digan. Yo le puedo decir cuáles son las palabras justas y cómo se comportan, como le dije hace un momento. Son corderitos enfilados. Mira, no hagan esto, no digan esto, no hagan esto, porque saben que el Estado judío está lleno de restricciones e inmediatamente llegamos a territorio de Jerusalén, estamos bajo vigilancia. Bajo vigilancia permanente que, según se dice, es para proteger de cualquier acto terrorista. No nos ven menos de ahí a nosotros. La venta y el mercado con Jesús comienza a través de los mismos judíos. Pero a ellos no les molesta eso, porque para ellos Jesús no es Dios. A ellos no les molesta el mercadear con la sangre de Cristo. Ahora, cuando ellos hacen contacto con estos gusanos, con estos concilios y estos obispos recalcitrantes y vendidos, y ayudan al Estado de Israel, no al Israel espiritual, sino al Estado político de Israel, a reforzar sus arcas a través de acuerdos, que es lo que nosotros entendemos existe aquí en Nueva York. Existe acuerdo para que Al Airline, la aerolínea judía, se llene cada tiempo con procesos de conquista y manejo de personas que son convencidas para viajar al Estado de Israel y allí completar una cuota anual de por lo menos 400,000 a 1,000,000 de personas que tienen que visitar de manera regular el Estado de Israel. Muchos de estos obispos que usted conoce y que yo conozco reciben una mesada tanto de parte del Estado de Israel como en vía directa por las ganancias y la creación de ese estamen que se llama colaboración estatutaria con el Estado judío. ¿En qué puedo ayudar? Y se le brindan al Estado político de Israel para desarrollar este tipo de negociaciones que, como les digo, en parlafrenaria y en diseño, todo es buscando un beneficio para ellos y para el Estado judío, el Estado político, repito. A ellos no les molesta a los judíos negociar con la sangre de Cristo. Ellos no ven a Jesús como Dios. Ellos no ven a Jesús como hijo de Dios. Ellos no creen que Jesús sea descendiente de David. Ellos no apoyan la presentación ante el mundo de Cristo como el Mesías.
pero que eso se traduzca a nosotros. Excelente exposición, hermano César. Jesús era judío y dice la Biblia, a los suyos vino y a los suyos no les recibieron. Juan 1:11. De ahí está el término. Francisco Javier Liriano, mi primo, comunicador y hombre dedicado al desarrollo de la comunidad de Salcedo, central ahí en el pueblo de las hermanas Mirabales y Manolo Tavares Justo. Dios te bendiga, Francisco Javier Liriano, deseoso de irte a dar un abrazo y agradecido por lo que hiciste por mi padre en ese reconocimiento del pueblo a la memoria de mi padre. Con todo respeto, Dios te bendiga, comunicador. Entonces, si usted ha entendido hasta aquí, donde Dios me llevó con esta disertación ayer, es porque el mercado de oportunidad basado en el nombre y en la sangre de Cristo no comienza ayer, no viene hoy, sino que se desarrolla desde el mismo momento que Israel entendió que Jesucristo era una joya para destilar en la humanidad, en los seguidores y en los que reconocen la deidad de Jesús, un mercado extendido, destilarlo con ayuda del Vaticano y ayuda en la cristiandad de estos obispos corruptos. Por eso alguien me dijo una vez, Francisco Javier Liriano, que al saludar un obispo en Israel, un rabino se le acercó. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando el rabino se dirigió a ese obispo? Fue la palabra que utilizó el rabino, que en ningún momento le llamó obispo, porque ellos no te van a dar título de cristiandad cuando ellos no reconocen a Jesús. Entonces, para ellos, tú no eres un bishop, tú no eres un obispo. Para ellos, tú no eres un pastor. Para ellos, tú no eres un evangelista. Para ellos, tú no eres un querubín. Para ellos, en su territorio, escúcheme bien, porque no quiero que se me confunda, en su territorio, para ellos, tú eres un diatribista que te autotitulas religiosamente para llevar la pretensión de algo que no existe. Porque tú no puedes ser obispo de un Dios que no existe. Porque tú no puedes ser pastor de un Dios que no existe. Porque tú no puedes ser superintendente de un movimiento, por un Dios que no existe. Entonces, el trato en Israel a ese obispo se lo dieron, pero la gente se sorprendió cuando públicamente el rabino que lo recibió le dijo: adelante, entre, hombre destacado de la política y la economía estadounidense. Anda pa'l carajo. El rabino lo bofeteó. Lo bofeteó. ¿Usted me está entendiendo? Y quiero ser lo más lógico posible. El rabino le dijo públicamente: pasa adelante, negociante. De todos los inteligentes y pensantes que estaban en ese grupo, hubo uno que al regresar me dijo: tú no sabes lo que ha pasado allá. El resto de microbios no se dio cuenta, porque esos no cuentan. Esos fanáticos son para amoldazar la sangre en la arena. Esos no cuentan en la teoría y desarrollo de la cristiandad y el enfrentamiento de la llegada aquí a la tierra del anticristo. Le dijo delante de todos: pasa, negociante. O sea que el rabino no estaba muy contento de recibirlo a él en la sinagoga, pero tenía que hacerlo, por lo menos a la parte de la sinagoga que ellos llaman el distrán, que es la parte frontal de la entrada.
por lo menos en esa parte, tuvo razón y derecho a entrar, pero no como un obispo, ni como pastor, ni como superintendente, sino como un político y como le dijo el rabino, destacado hombre de la economía religiosa. El mercado del oportunismo de Cristo es un sacrilegio. Israel lo sabe, y los que lo practican con el Estado judío y con la venta de ornamentas y todo eso, conocen muy bien el por qué lo practican. Ahora lo feo es que lo practiquemos nosotros. Lo feo es que los sacrílegos seamos nosotros, después que Pablo nos predicó y que el apóstol murió para que nosotros entendiéramos cuál es nuestro compromiso real en esta tierra desde el mismo día que fuimos marcados como salvos por el sacrificio de la cruz de Cristo. ¿Podemos nosotros los cristianos convertirnos en sacrílegos? Los sacrílegos disfrutan el mal por el que viven. Me voy a tomar un matecito porque esa palabra es grande. Los sacrílegos disfrutan el mal por el que viven. Los judíos no le duele comercializar, presentar, proyectar un estado de movimiento económico a través de la reflexión, la vida, el desarrollo, el sacrificio de Jesucristo. Nadie lo conoce más que ellos. Ellos lo crucificaron, ellos lo mataron, ellos lo traicionaron, ellos lo conocieron de niño en la sinagoga. Ellos vieron sus milagros. Así que la historia de Jesucristo, no intentes, fanático rancio, estupefacto, explicársela al pueblo judío. No le vaya con actitud de obispo, no le vaya con actitud de ministro, no le vaya con actitud de querubín, no le vaya con actitud de profeta, porque no calificas para ellos. ¿Profeta de qué Dios? ¿De Jesucristo? Entonces, así, con ese conocimiento, es como dicen, mucha gente espera que los invitados se vayan para servir la comida. Así, con ese conocimiento. Entonces, el emocionalismo que te quieren vender, la falta de autenticidad en el conocimiento real de esta confusión diabólica, maligna, de este inmerecimiento al sacrificio santo y sagrado de Jesús, de estas curtiembras mentales, de estos gusanos leporosos, mezclando el judaísmo con el cristianismo en las iglesias cristianas. Yo no sé cómo los concilios permiten esto. Yo no sé cómo los superintendentes permiten esto. Yo no sé cómo los exégetas, pero como están todos mezclados ahora mismo en el robo, el ladrocinio, la inconsecuencia, en la política, en la basura, no hay nadie al cuidado de la doctrina de la fe. Porque yo he desafiado aquí a cualquiera de ustedes con hegemonía dentro de lo que se llama el espíritu de la cristiandad, la formación, la escritura, para que nos sentemos y me explique qué tiene que ver el judaísmo con el cristianismo. Solamente explícamelo y yo dejo de vivir por la doctrina de Jesús. Solamente búscame una coma, una J, una L, una ñ, una M en el judaísmo que pueda colindar con el cristianismo. Y eso está siendo soportado producto del disfraz religioso con el cual están revestidos, mi querido primo Francisco Javier Liriano. Este montón de delincuentes llegan al punto tal de que apoyan, de que
han convertido al pastorado en colectores de ovejas para llevar a Israel a subsanarle la ceguera espiritual a través del ordeñamiento macabro de los fondos y la finanza del pueblo de Jesucristo, engañados, brindándole cierta consideración y explicándole que el Estado de Israel, que el Israel Estado político, no estoy hablando del Israel espiritual, porque cuando tú llegas allá no te reciben con el Israel espiritual, te recibe el Estado político, te vigila el Estado político. Y ese es el que se beneficia. Entonces, como no te reconocen títulos basados en un Dios que para ellos no existe, tú eres también algo inexistente. Ahora, tu función es muy clara: traer al Estado judío con tu ropaje religioso a la manera que tú quieras. Nosotros te apoyamos siempre y cuando nos deje los beneficios colaterales. Pero ¿cuál es el punto mío? ¿Por qué disfrazar este movimiento? ¿Por qué disfrazar a los judaizantes dentro de la iglesia cristiana? ¿Por qué apoyar el embeleco de la doctrina? ¿Por qué maximizar el error en el cual la iglesia está sumergida? Principalmente el cristianismo pentecostal. Porque a un luterano usted no le vende esa sopa. Aún usted hablando, mire que nos parecemos bastante, los pentecostales, bastante con algunos cleros que han suavizado su rutina de adoración. Y hablo de los metodistas. Pero usted no le va a vender esa sopa. Usted no ve en una iglesia ordenada del metodismo esta mezcolanza mentirosa, ridícula, estúpida, idiota. Señor, en la iglesia cristiana con una manora en el altar. Señores, iglesia cristiana en la parte posterior atrás con una bandera del Estado político judío que persigue, mata y asesina, que no entra en acuerdo con nadie y que proscribe la hegemonía de cualquier Dios que no sea de Yahweh, y que vive bajo el contexto de la Torá y los 5 libros del Pentateuco. Es increíble. Y a esto, por conveniencia y por el ropaje religioso, estos corruptos le llaman avance de la religión evocativa. Acerquémonos al pueblo judío y vivamos la fe en amor y hermandad. Y yo lo miraba y decía, ¿cómo es que no viene un rayo del cielo y lo parte? ¿Cómo te vas a acercar al pueblo judío? ¿Cómo te vas a acercar al Estado judío? El Estado judío no te acepta. El Estado judío no te reconoce. El Estado judío es una línea política de diseño para cuidar los principios de la religión. ¿Quién está primero en el Estado judío? ¿Los seres humanos o la fe? ¿Quién está primero en el Estado judío? ¿La razón de derechos humanos o la Torá? ¿Quién está primero en el Estado judío? ¿El hombre o Dios? Eso nunca va a variar, porque que si va a variar, dejan ellos de existir. Ya tú me entiendes por qué el adoctrinamiento con tanto cuidado en el avión, para no lesionar el negocio, para no enojar a los rabinos. La venta y el mercado con Jesucristo a ellos le conviene, a ellos no les duele, pero a nosotros no, ladrones, a nosotros no, esa mentira no. Y eso va para ustedes, líderes conciliares, eso va para ustedes, pastores, eso va para ustedes, agentes de viajes, que han confeccionado junto al Estado político judío una línea de sustentación a través de la promoción de ese excentricismo religioso para beneficiar sus bolsillos,
pero jamás le van a explicar esto que yo le estoy dando a conocer a la gente hoy, que Dios libre. Jamás. Jamás. Porque el farandulerismo judío en las iglesias cristianas, eso le cae como anillo al dedo a las pretensiones de estos que han olvidado cómo se vive del altar, sino que han replicado su sustentación en el negocio de la religión. Y al replicar la sustentación en el negocio de la religión, pues cualquier aporte colateral, trasero, fe, cualquier aporte, Martín, que vaya en bien de engordar los bolsillos de estos apóstatas, es netamente aprobado con naturalidad. Yo estoy de acuerdo que usted se vaya al judaísmo, pero salga del cristianismo. Yo estoy de acuerdo que usted venga del judaísmo, pero métase al cristianismo. Ahora, en dos aguas, en la religión cristiana, no es captable, cenible, digerible para la mente de un estudioso de la Biblia y de un estudioso de la Torá, de un estudioso del Pentateuco. Es que en nuestros orígenes hay una palabra que es fruto de la analogía de un gran exégeta religioso del área de Inglaterra. Él dijo que la codificación de los valores en la cristiandad y la espiritualidad está toda centrada y basada en el testimonio de Jesús. Entonces, ¿cómo diablo tú me traes una suplantación al evangelio donde este exégeta con luminosidad celestial me dice a mí que nuestra base principal y original está planteada en el testimonio de Jesús, ni siquiera en la vida y la persona de Jesús, porque él también era carne y huesos, pero su testimonio describía y describe el Dios que estaba representado en esa carne y esos huesos. Eso es algo muy profundo. Dios se entiende en el mercado de oportunismo con Cristo, es un sacrilegio. El mercado de oportunismo con Cristo es sacrílego. Por eso muchos cristianos se les despertó el hambre de comercializar con la fe. Al ver que a Israel le va tan bien, al ver que Israel comercializa con Jesucristo, comercializa con ajuares, comercializa con todo, y ahora, con permiso de los obispos millonarios en el comercio de la cristiandad, cualquier cosa oportuna para alimentar su fortuna es permitida en la religión. Jesús ha corrido con el mote, escúcheme esto, Jesús ha corrido con el mote de ser el mejor negocio del mundo. No hay negocio como el nombre de Jesús. La mayoría de las religiones se lucran de Jesucristo. La mayoría de las religiones se lucran de Jesucristo. No hay negocio comparado con el nombre de Jesús. Es el sello de garantía de éxito para empujar negocios en la religión. Por un lado. Por el otro, su raíz sustancial verdadera es salvación y vida eterna. Pero esa raíz sustancial verdadera no la empujamos. Porque para que exista salvación y vida eterna, nosotros tenemos que ser devotos de la vida y la verdad de Jesús. Entonces la predicamos como mismo un corredor ayer se le preguntaba que por qué quería volver a correr
cuando en las pruebas de 240 metros en Alemania se había roto una pierna. Él pertenece a la selección de Estados Unidos. Y le preguntaron por qué estaba tan desesperado por correr. Y él contestó, porque yo corro por satisfacción y corro por placer. Cuando yo predique por satisfacción y cuando yo predique por placer, no importa la pierna, el brazo, la cabeza o el corazón que se me rompa. Yo estoy predicando a Cristo con sabor de celestialidad. Lo estoy predicando con placer. Pero cuando ando detrás de los chavos, cuando ando detrás de los resultados económicos, cuando ando detrás del malestar, cuando ando detrás del empuje, cuando ando detrás de la violación, cuando ando detrás de la manipulación, lo que predico en este micrófono es angustia. Porque pertenezco a un regimiento de hombres que están retenidos en la nueva mentalidad de que ellos se han metido a la mente, ellos se creen que a través de la cristiandad, con su ropaje religioso, es como ellos tienen que hacerse ricos en esta tierra. Y nada más divorciado de la realidad. El enriquecimiento a través de la cristiandad podría llevarte al mismo infierno, si es que Dios no está en el asunto. Dios te puede enriquecer, pero es muy raro que Dios obre por encima de sus propios estamentos. Ni con su Hijo lo pudo hacer, que lo pudo haber liberado de la cruz cuando Jesús se lo pidió. Pero Dios no puede violar sus propios estamentos. Dios es Dios igual a Dios más Dios multiplicado por Dios igual a Dios. Eso es inviolable. En la matemática terrenal y en la matemática celestial. Por eso es que el hombre voluble nos representa a Jesucristo. Porque está en una matemática descoordinada. Cuando todavía tú corres por unos zapatos, cuando todavía tú corres por una placa, cuando todavía tú corres por un carro, cuando todavía a ti lo que te motiva en la religión es el qué dirán, el qué escribirán de ti, la foto, ¿cuál es? Entonces, yo te puedo decir francamente que tu estadía en la fe, aunque tú la veas longeva, será muy corta. Será muy corta. La mayoría de las religiones revestidas de espiritualidad usan a Jesús para lucrarse. A ellos quizás le luce, pero a nosotros como creyente cristiano, no nos luce usar a Jesucristo como un producto del mercado. No nos luce usar a Jesucristo como un producto del mercado. Y yo le pregunto, si usaran a Jesucristo realmente como un agente de salvación y vida eterna, ¿por qué la supraconcentración en la economía? Porque no hay nada más lejos y más distanciado que salvación y vida eterna en el oráculo de ellos. En ese oráculo, ¿qué significa la palabra oráculo? Punto central de la fe por el cual bifurcan diferentes situaciones. Por eso usted ve cuánta gente fuera de la fe utiliza los oráculos. Ellos tienen un corazón que se oraculiza en todo sentido, menos en la realidad religiosa en la cual deben jugar un papel en la cristiandad, como imitando a Pablo y como viviendo como Jesús nos los indicó. El corazón lleno de maldad del hombre ha provocado que el mismo Dios ha puesto nuestra mano como arma de conquista cosas importantes.
El mismo Dios ha puesto en nuestra mano como arma de conquista cosas importantes. Y luego se han convertido en negocios de explotación del mismo pueblo. Y no quiero hablar de Radiovisión Cristiana. Conquista importante para el pueblo de Dios en la historia. Después una pirámide la revierte y esa conquista importante del pueblo de Dios en la historia elimina, saca, tortura, le levanta calumnia a los verdaderos hombres de Dios que pagaron el precio económico y espiritual para que esa arma funcione como beneficio a toda la comunidad internacional en el rescate del hombre y la mujer cristiana de estos últimos tiempos. ¿Y en qué se convirtió esa arma? ¿En qué la convirtieron? En un sucio negocio, en una mentira, en una pirámide, la cual se mantiene con la misma proyección y el mismo ropaje y la misma presentación, pero con un funcionamiento errático. Totalmente, 70-90% de la operación está dedicada al negocio piramidal. Tanto en los viajes, tanto en la adquisición del dinero, tanto en las peticiones de los marratones, tanto en la venta del aire, tanto en la llegada de un solo concilio para el empoderamiento de sus predicadores y de su música. Y nada más brillan ellos. Entonces, una arma, entiéndame que quiero ser claro, que Dios puso en nuestra mano para convertirla en el alcance mundial, como se proyectó, como se trabajó, como la miró en el futuro su fundador, fue revertida hacia una conquista que ha deslindado en que el arma producida para que las bocas de profetas y evangelistas de este tiempo se manifiesten y hablen. Entonces el diablo la silenció. La tiene un oraculista. La tiene un nacionalista, extirpado del mismo crimen y la delincuencia callejera. Ese nacionalista ha utilizado el arma que Dios nos dio como pueblo para cotizarla en regionalismo y cotizarla en política religiosa. Y ese nacionalista ha terminado siendo uno de los principales representantes de esta hegemonía que te acabo de explicar, de el Israel político. Ese representante ha revertido el poder de esa arma en el pueblo de Dios. Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania, para haber hecho la diferencia. Pero no lo que fue creado, trabajado, funcionado y pago por el pueblo de Dios, le fue extirpado a ese mismo pueblo para convertirlo en un arma de explotación al pueblo que la pagó y al pueblo que puso sangre, tiempo, dinero para comprarla. ¿Usted me está entendiendo? Si usted deja, mire, que el mal y los pájaros le hagan nido en su cabeza, usted tiene que pagar las consecuencias. Le llega la depresión, le llega la falta de dinero, le llega el aprovechamiento de los malignos, le llega el escupitajo del que lo odia, le llega la pérdida de todo, incluyendo de su familia. Pero cuando usted se para en oración y céntricamente representa la labor que Dios quiere representar contigo, fuera, fuera corrupto, fuera mentiroso, fuera manejador emocionalista, fuera. ¿Y cuál sería el estado de la iglesia cristiana de hoy? Aquí en Nueva York sería muy diferente. Tendríamos profetas,
Sería muy diferente, tendríamos pastores, no políticos rastreros. Sería muy diferente, tendríamos hombres y mujeres de Dios, tanto de Nicaragua, de Chile, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, y no tendríamos 5, 6, 7, 8, 10 boricuas encargados de dirigir con los lambones dominicanos lo que ellos llaman el sistema de evangelización social en representación de un solo concilio. Eso es una burla a la fe y a los hombres de Dios. ¿Me puede costar esto la vida? Lo más probable, porque estoy atentando contra grandes intereses, contra una economía de millones. Pero para algo me puso Dios en la tierra, y si esto me cuesta la vida, amén. No estoy hablando mentiras. Mira mi mano, Jehová. No estoy hablando mentiras. La bendición que el pueblo cristiano compró se revirtió en maldición, y ese mismo pueblo está siendo extorsionado, explotado y masacrado por una línea evangelística que solo piensa en el dinero. No piensa en la sustentación de un evangelio de fe. No hay unidad, no hay provecho, e inclusive hasta hace un tiempo no había ni siquiera una mujer. El romanticismo por lo que es el acodo que le conviene en la religión es el putrefactar el proceso de desarrollo de la fe para estancarlo. Para eso son perfectos. El corazón lleno de maldad, de hombres aprovechados y oportunistas, con el disfraz religioso que ha sido el tema de hoy. Con un disfraz religioso, soy obispo, soy pastor, soy superintendente, pero levantándole calumnia a tus hermanos pastores, cogiéndole la mujer a otro pastor, teniendo familias en otro país escondidas, llevando mentiras a las iglesias para vender cierto fruto de prosperidad que tú sabes que no proviene de la sanidad, ni de la espiritualidad, ni de la bendición de un Dios vivo. Pero eso no soy yo nadie para calificarlo. El momento de calificación quien lo va a poner es Dios. El momento de calificación quien lo va a poner es Dios. El ropaje religioso con el que se visten muchos de estos llamados hombres y mujeres de Dios, de estos pentecostales, porque me quiero referir a mi casa, a mi gente. Por eso, cristianos judaizantes, yo les digo hoy, el judaísmo no es la religión que nos va a liberar en nombre de Jesucristo. El judaísmo no es la religión hecha para liberarme en nombre de Jesucristo. El judaísmo lo respetamos como religión, pero es inexplicable como doctrina para nosotros. El judaísmo lo respetamos como religión, pero es inexplicable como doctrina para nosotros, y mucho menos para unirla, melcochizarla, para digerirla. Ahora, políticamente como doctrina es beneficiosa porque deja billetes, llena templo de comida, dirige el ecumenismo, que es la unión de religiones en acuerdos comunes. Claro, así se puede digerir el judaísmo, y así sí lo podemos proyectar. Y aplausos en el Vaticano, y aplausos allá en Israel, y aplausos en el Israel político, claro que sí. Pero como doctrina, judaizando en la iglesia cristiana, explícame eso, que yo te voy a esperar toda la vida. Mentiras. Más sube la corrupción y el fanatismo en la fe cuando nosotros inyectamos esta basura a los supuestos cristianos de la época. Más sube el fanatismo y la corrupción. Ay, yo fui a Israel. Ay, yo vuelvo este año. Dan hasta 7 viajes, hermano. 7 y 8 viajes consecutivos. Cuando le meten esa inyección que los ayuda
a estos idólatras impensantes, ineducados, a combinar sus sentimientos religiosos. Pero todo eso es manipulado. Más engañados, explotados está su pueblo cuando se maneja este tipo de ideología. La mercadería religiosa forma parte del proyecto de explotación, y mientras más idólatra e ignorante es el pueblo de Dios, más santos y ajuares se venden. Mientras más idólatra e ignorante es el pueblo de Dios, más santo y ajuares se venden. Esos santos y ajuares son los que han provocado que el Vaticano entienda que nada es más beneficioso en la religión que la idolatría, pero el Vaticano lo hace con santos. El Vaticano lo hace con agua bendita. El Vaticano lo hace con un rosario. Pero en la cristiandad lo quieren traslucir llevándolo con el ropaje, llevándolo a la idolatría, pero en las personas y en los hombres. ¿Cómo se explica eso? ¿Usted lo entiende? Ellos, el Vaticano, y lo manejan ulteriormente con inteligencia y psicología a través de la mudatoria de rodillas a los santos, el rosario, y hacen catequesis de todo lo que le dé economía. Eso se entiende. El Vaticano son expertos desde antes que naciéramos todos nosotros en lo que es la conjunción de la gran cantidad de riquezas que han logrado levantar a través de esa macenotonía, una monotonía llevada al masoquismo. Y la gente lo acepta. Pero que traslúcidamente, repito, en el Evangelio todos estos niveles se están dando, pero con la persona. Se están dando con el obispo, con el pastor, con el evangelista internacional, con la profeta. La profeta de Dios recasada, hermano. La profeta que dejó el marido. La profeta que sale de una cirugía en Colombia o en República Dominicana con tetas y nalgas plásticas y con la boca llena de votos. Profeta de Dios, hermano. Con razón, cuando llegan a Israel, Israel los trata como unos locos viejos. Israel, los rabinos los miran con pena. Ay, si abrieran los ojos. Yo me imagino que esos rabinos estudiados en la Torá, cuando ven este montón de silologistas, estos ilógicos, estos emocionalistas engañados que lo llevan allí. Hubo una, déjeme decirle esto, que cuando vio la tumba de Jesús, comenzó a vocear, usted sabe, y hablar de esas lenguas mentirosas que no vienen del Espíritu Santo. Rambo, saca la bazuca, y se golpeó, cayó, y cuando comenzó a hablar lengua, le taparon la boca para que los rabinos no se enteraran. Porque la loca emocionalista, cuando vio la tumba, no sabe que eso es una creación, que eso es un teatro, que nada que ver con la verdad. Pero este emocionalista vino con un pie enyesado de Israel, porque cuando vio la puerta de la tumba, la piedra, la roca, todo eso es parte de la historia y es bonito. Pero, hermano, mire el nivel de emocionalismo y mire el nivel de desconocimiento con el cual se mueve esta gente. Por eso es muy peligroso tener alrededor de uno ese tipo de personas. Te enajenan mentalmente. Como dicen en mi pueblo, te azaran la vida. Porque no hay nada más peligroso y no hay nada más desestimulante que caminar con estas personas fuera de la órbita, fuera del émbolo, como dicen en mi pueblo, fuera del mecanismo original de la vuelta al sol. Pero lo convierten en eso. Yo le dije ahorita que la idolatría se está tramutando en el Evangelio, hermano. Como no tienen otro camino, no la pueden tramutar en santo, porque en el Evangelio no es aprobado, es ilegal. No la pueden tramutar en lo que se llama un rosario, porque eso no se usa en la cristiandad. La tramutan a los hombres. Y cualquier rastrero, cualquier drogadicto inconfeso, cualquier preso delincuente, cualquier empírico se llama
apóstol. Ay, Dios mío. Cuando yo pienso lo que Pablo tuvo que pasar y la categoría de hombre que era ese. Judío de judío, fariseo de fariseo, 4 títulos de concordato, 4 conocimientos de la Torá, creación y diseño de los pies de Gamaliel, estudiado en ciencia, teología, filosofía, supranatología. Pablo era un político. ¿Qué encierra la supranatología? Solamente se la dan a los decanos de conocimiento militar de alto rango. Preparación esférica. Alguien dijo que la supranatología tenía mucho de esoterismo. Pero como yo fui un pelapapas, no llegué al nivel de general de rango o de una persona que tenga un grado de general de 4 o 5 estrellas como Colin Powell. A esa gente sí le hablan de eso, porque necesitan que su cerebro esté estructurado al nivel de la gran radiación espacial que manejan en cuanto a su potencialización de poder con los estados que representan. Pablo era, y cualquiera de estos microbios de que apóstol. Ay, Dios mío, perdóname, Señor. Un microbio que no ha pasado por un evangelismo, un microbio que no se ha preparado, un microbio que no tiene decatología, un microbio que no conoce una exégesis mínima de la Torá, ni mucho menos de la preparación ulterior del evangelismo que dan nuestros centros de preparación, vamos a decir cualquiera de las escuelas tipográficas de preparación en la cristiandad. No me estoy refiriendo a una doctrina. Hermano, y obtienen el título de apóstol. Apóstol en la fe de Jesucristo. Y las marcas. Pero cuando te pregunto por las marcas, cualquiera se corta, lo matan, cualquiera le dan una puñalada, cualquiera le abren la espalda. Hay marcas de todas maneras. Internas hay muchísimas heridas. Pero cuando te hablo de el cerebro y el conocimiento de Pablo, ¿tú crees que esa se adquiere en la esquina? ¿Tú crees que ese que lo vio desfilar cuando le quitaron el cinto por las calles de Jerusalén y se compungió su maestro, su profesor Gamaliel, que era un doctativo de la alta academia real de la educación más helística que tenía el pueblo judío? Se decía que cuando fue mencionado en la Biblia y por Pablo, tenía grado número 1. ¿Usted sabe qué significa en el doctorado magisterial un grado número 1? Decano de alto relieve para el sistema educativo universitario de formación universal. Y cualquier microbio se llamó apóstol. ¿Usted le ha visto los pantaloncitos y los zapatos sin media? Producto de esta degeneración, de este disfraz religioso lleno de robo, de mentira, lleno de angustia, lleno de miseria. Pero lo grande es que hay superintendentes que los apoyan y los invitan a los púlpitos. Lo grande es que hay pastores que organizan campaña con ellos. Lo grande es que no solamente se confabulan para dividir la ofrenda, sino que le apoyan el ropaje religioso con el que caminan, con todo tipo de pecados y de apostasía. Pero eso tenía que verse, fe. Eso tenía que verse. Mientras más comercializan y mientras más adjudican a el mercado de Jesucristo la conveniencia humana y lo económico, más usan el nombre del santo para lucrarse. El ropaje religioso. La realidad es que muchos aman ignorar la verdad para sentirse cómodos con la idea de la tolerancia, sentirse cómodo con no hablar, sentirse cómodo con decir, ay, que Jesús resuelva eso, ay, que Dios lo sacará a la luz, ay, que un día Dios vendrá. Hazlo tú. Mientras tanto, yo formo parte de ese ejército que con denuncias le está diciendo en su cara,
Ustedes no son puros. Ustedes son negociantes. Ustedes son mentirosos. Ustedes son una pirámide. Ustedes son unos abusadores. Ustedes son unos racistas. Ustedes son unos menesterosos de la fe, limoneros, pedigüeños, aprovechados de la ignorancia del pueblo de Dios. El sentido es, ¿quién hará caso? ¿Quién entenderá? Si tú mismo, la antigua, estás hablando de una iglesia de ignorantes. Bueno, mi papel es predicar. Juan el Bautista estaba en el territorio enlodado de Batábara, en la margen occidental, en el norte del río Jordán. Juan el Bautista no estaba predicándole a un público de millones. Juan el Bautista no buscaba fama, no buscaba fotos y no buscaba artículos en el periódico. Pero cuando se acercaban aquellos curiosos que querían escuchar la voz del profeta, él le decía: ¿quién les ha enseñado, generación de víboras, a librarse de la ira venidera? Ahí estaba el mensaje. Al llegar esos diatribistas, esos diabólicos, esos pecadores, esos perseguidores, Juan el Bautista no le decía del otro lado del río, con voz de trompeta: estamos de maratón. Ayunemos 21 días para sentir la presencia de Dios y prepararte para que aportes. Porque nuestra lógica es que tú aportes. Nuestra lógica no es la rutina de salvación y vida eterna. Nuestra lógica es el ropaje religioso que te ayuda a enmendar nuestra condición de funcional supuestamente como ministro, y no somos más que unos agiotistas y unos menesterosos revestidos de religioso. ¿Usted entiende? No era el mensaje de Juan el Bautista el mensaje de la cruz. No podía existir, no existía. Pero desde Batábara, en el territorio de muchos langostas y mosquitos, de serpientes, en el territorio de la margen occidental del río Jordán, había un hombre que no era viejo ni era joven, que no era niño ni era hombre, que no era humano ni celestial. ¿Usted sabe cómo lo describe la Biblia? ¿Cómo lo describió Jesús? Como hombre incomparable que no ha sido parido por otra mujer en la tierra. El hombre incomparable. Entonces, si hay un hombre increíble que hicieron una película y duró tantos años rodando, yo siempre le decía a mi mamá: así era Juan el Bautista. Y alguien me decía: no, David era como él. No, el hombre increíble. Cuando yo veía a Holmes, cuando se transformaba contra el mal y cuando sacaba su energía y su fuerza, yo decía: eso lo sacaron de la Biblia. Eso no viene de una mente regular. Porque el único hombre diseñado, identificado y puntualizado por el Dios del cielo, nuestro Señor Jesucristo, se llamó el hijo de Elizabeth, su primo, Juan el Bautista. La realidad es que muchos aman ignorar la verdad porque les es más cómodo vivir en la ignorancia. Un evangelista dijo una palabra y lo criticaron mucho. Le dijeron hasta demonio. Pero él dijo: en esta fe y en esta religión hay mucho que les gusta funcionar de condones. Son como el condón. Le quitaron el micrófono. Y yo analizaba la teoría de Hegel, que decía: primero cuestiona tus palabras antes de decirlas, y si el cuestionamiento no es sustancialmente beneficioso, evítate críticas. Entonces yo le dije al varón: ¿y te quitaron el micrófono? Sí, me bajaron y los diáconos casi me dan una golpiza.
Porque él dijo que en esta religión y en esta fe hay mucho que le gusta hacer el papel de condón. Pero es lo mismo, tú le dijiste idólatra en palabras muy sexuales. En esta religión hay un montón, millones de idólatras perdidos en la sanguaza, en la vagabundería de una religión contaminada. Pero yo predico por ellos, o yo vivo por ellos, que Dios me libre, que Dios me libre, que escapen por su vida, como dijo el Señor. O sigues en manos y la cobertura y la idolatría de estos microbios, o te liberas. Y si no te liberas, prepárate que tú y tu familia van a morir en la pobreza y en la orfandad, porque cuando tú siembras en tierra incorrecta, la semilla se muere. Cuando tú le siembras al delincuente, cuando tú le siembras al menesteroso, cuando tú le siembras al avaricioso, sucede lo que sucedió con la higuera. Es una maldición retribuida en ti. Escapa por tu vida, que tú ves que no están haciendo nada con lo que tú le siembras, que tú ves que no existe fruto de espiritualidad, que tú ves que no existe participación de cristiandad, que tú ves que no existe ayuda, que tú ves que no existe vida lógica y funcionamiento de fe. Entonces, ¿me voy yo a quebrar los ojos y los huesos pensando en ti como creyente? Dice el varón que casi lo mutilan cuando él dijo, en la religión, en la fe, hay muchos que hacen el papel de condón. No me explicó qué, no sé qué quiso decir. No entiendo lo que quiso decir. Porque no tengo la práctica. No tengo la práctica. No la necesito porque tengo mi esposa. Cuando andas en la calle sí tienes que saber la práctica para qué se usa, pero yo no tengo la práctica, no puedo decir porque entonces sería un irracional. Entonces, el ropaje religioso que nos ayuda a nosotros, a identificar cuando este tipo de relacionados con la fe tratan de vendernos una realidad dispersa, una realidad enajenada, una realidad engañosa. Debería, Lorena Núñez Medina, Dios te bendiga, debería darnos a nosotros una voz de alerta. Es un tema que tiene cierto grado de profundidad y ciertos niveles de análisis. Por eso le pido que lo comparta, para que me ayude. La realidad es que muchos aman ignorar la verdad para sentirse cómodos con la idea de la tolerancia, de sustentar y aceptar los disfraces del abuso, los disfraces del negocio en la fe. Muy buena tarde, mi hermano Guerrero. Dios te bendiga. Lorena, querida, Dios te bendiga mucho. Muchos han decidido callar por dos cosas. O me uno a la liberación del pueblo cristiano en el entendimiento de que si no hay cambio, de que si seguimos bajo una dictadura de mentira y de corrupción, de que si no damos un paso de imitación a Lutero, de conocimiento pablístico paulino, de que si no damos un paso y ponemos nuestro rostro hacia la cruz, este montón de oportunistas y aprovechados en la religión va a hacer que nuestra existencia en la tierra se codifique bajo un grado de maldición tan inconveniente que muchos cristianos podrían ver aquí, en este pedazo de tierra, la tribulación, los días finales. Y eso da mucho miedo. Solamente de hablar me tiemblan los pies. Porque mi madre
y mi padre, mi familia, mi abuela, se encargaron de decirme, prepárate para que que Dios te ayude a librarte de este momento. Donde el que no moría quedaba loco, donde el que quería morir no va a poder morir, donde la carne y los pedazos caerán, y la cabeza y el cuerpo, pero el espíritu y el alma estarán sometidos diabólicamente a un proceso de sufrimiento y dolor eterno. Cuando estaba pequeño, me contaba mi madre la historia del Leviatán. Y me ponía en la cama y mi hermana dormía en una camita al otro lado. No podía escuchar eso, ella es más pequeña que yo. Entonces mami me decía, es una bestia fea, es un dragón que está amarrado en el corazón del mar, el cual Dios le permitirá en el momento y los días difíciles de la tierra salir y azotará el planeta y volará de norte a sur y de sur a oeste y de oeste a este, y cuando se mueva el ojo que le mire morirá. Le apuntarán con los cañones humanos, le apuntarán con las pistolas y no podrán destruirlo. Tendrá permiso de Dios para asolar la tierra y sus moradores. Una vez compré un carrito en la juventud y le puse en el cristal Leviatán. Y me llamó una persona que me quería mucho. Retira ese título de tu carro. Tú te estás poniendo loco. Le dije, ¿por qué? Si esa historia me la contaba mami. No. Ese nombre está reservado para los días de dolor, para el asolamiento de la tierra. Entonces, como abuela me predicaba eso, yo no podía prepararme para la mansión. Yo no podía prepararme para vender drogas. Yo no podía prepararme para ser ladrón. Yo no podría prepararme para caer en una cárcel y allí prostituirme o desarrollar maledicencia en mi cuerpo y mi mente. Yo tenía que prepararme para que Dios me ayude a ser acepto en el reino de los cielos y que Dios me libre. Que Dios me libre de que unos chelitos, unos chavitos, una plaquita, un reconocimiento de la policía, de que Dios me libre, de que me mencione un alcalde, de una foto con Cuomo, que Dios me libre de toda esa basura. Lo único que yo le pido a Dios hoy, cuando me levanté y cuando me acuesto, es perdóname, Señor. Ayúdame a no estar en ese momento. Ayúdame a que mis hijos sean levantados, que mi esposa y mi familia también encuentren tu perdón. Ayúdanos, Señor, a que cuando Leviatán sea suelto, cuando el diablo se apodere del quehacer y las cosas de la tierra, vamos a ver dónde vas a meter el carrito, la casita. Vamos a ver dónde vas a meter los adulterios que tienes ocultos en el púlpito. Vamos a ver dónde vas a meter los maratones. Vamos a ver dónde vas a meter los títulos. Vamos a ver dónde vas a meter los diplomas. Vamos a ver dónde vas a meter todo por lo que has traicionado a Dios, a Jesucristo y la sana doctrina. Vamos a ver dónde lo vas a meter. Si te va a satisfacer con un periodo de tribulación eterna. César la Antigua, buenas tardes. Dios te bendiga. Domingo Vallejos. Luis Ortiz, mi hermano comunicador y pastor del Ecuador. Alguien me escribió ayer y me dijo, tú saludas a Mao, a Luis Ortiz, pero nosotros le decimos Mauricio de cariño y tú no mencionas que él es pastor. Y yo le dije, a mí nunca se me ha olvidado. Yo he compartido con Mao en la iglesia y he compartido en los medios de comunicación. Luis Ortiz, Luis Mauricio Ortiz del Ecuador, con respeto. Y yo le dije a esa persona, yo sé que Mao es pastor, claro, pero es una persona que también te quiere mucho, mi querido hermano Juan Bermeo. Y me dijo,
Tú saludaste a Mao, pero lo saludaste como comunicador. Recuérdate que Mao es pastor. Y yo dije, claro que sí. Y yo lo quiero mucho y lo respeto y él lo sabe. La realidad es que muchos aman vivir en la ignorancia. Gracias por esas manitos. La tolerancia de este sistema y aceptar la desfachatez de este ropaje religioso. Ese ha sido el tema de hoy. La ropa religiosa, el disfraz religioso, que según ellos lo identifica con la santidad y con la cristiandad. A la manera de ellos, la abundancia del abuso y el negocio en la fe hace que Dios ya tenga en visto a muchos que no solamente organizan esto, desarrollan esto, sustentan esto, sino que lo promueven. Son promotores de lo que ellos llaman el nuevo evangelio de la prosperidad. Natalio Martínez. Muchos disfrazados en la religión, pero no con un espíritu de cristiandad y espiritualidad, sino con el espíritu del dólar. Muchos disfrazados en la religión, no con el espíritu de cristiandad y espiritualidad, sino con el espíritu del dólar. Y cuando escribía esta analogía, recordé una boda a la que me invitaron hace mucho tiempo. Me pareció curioso que una persona entró y tenía un traje hecho con dólares. El hombre tenía un traje, una chaqueta, un pantalón y el símbolo era el dólar. Todo. Muy elegantemente vestido. Pero me sorprendió cuando abrió la camisa, que también era de dólares. Y entonces, con la persona que yo andaba, le dije, wow, muy elegante y un estilo tremendo en una fiesta. Era una boda, sí, una boda creo. En una fiesta tan personal como esta. Pero el hombre se robó todas las vistas por su curiosidad. Entonces, la persona con la que yo andaba me dijo, ay, la Antigua, no apoye ese egocéntrico, que el mensaje que él está enviando es todo lo que tiene en su mente. Pero yo fui benevolente. Ahora, la sierva fue un poquito más radical. Ay, la Antigua, no apoye ese egocéntrico que apareció con un ropaje de dólares a la boda. Imagínese usted, de dólares. Después, alguien me comentó que él era un clásico en eso, que él siempre se vestía con algo a destacar. Por eso le dije a la sierva, usted ve, por eso yo lo respeté. Pero imagínese usted un pastor, un evangelista, un misionero. Imagínese usted un querubín. Imagínese usted un apóstol moderno que le pida que usted le ayude a confeccionar un traje de dólares. Tremenda idea, Mauricio Ortiz, para poner en la portada del libro un hombre con el traje de dólares y ponerle un título que diga, cuando la fe se convierta en esto, se murió el proceso de evangelización. Murió el proceso de evangelización, para no decir como dijo Einstein, que tanto lo criticaron al científico. Dios está muerto. Parece que en un momento de locura y lucubración, a Einstein se le ocurrió decir, murió Dios. Y todo el mundo se asustó, porque era un tipo muy pictórico. Pero después lo arregló cuando dijo, más adelante por las críticas, no se equivoquen, Dios no juega los dados. Entonces le dio al Señor coexistencia y le dio también inexistencia. Miren lo que son los científicos. Le dio en dos palabras coexistencia e inexistencia. Al Evangelio yo lo pulcratizo o lo denigro con mis palabras. Gracias, mi hermano licenciado César La Antigua, mentor de mentores,
hay una audiencia que te sigue. Estamos atentos a la voz cristiana del pueblo de Dios. La ropa no salva, solo hace la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y ese es un tema, Lorena, que yo lo he discutido con ustedes aquí y con otras personas. No puede haber distanciamiento de carácter como lógica. Distanciamiento de carácter. La ropa va con el monje camina con la ropa. Nadie le creería una palabra a un monje desnudo. Pedro Berrío, nadie le creería una palabra a un monje desnudo. Por tanto, siempre ves que el mentiroso tiene que jurar, ¡ay, lo juro por Dios! ¡Ay, lo juro! Y todavía está asustado porque él sabe que el juramento en vano es más detestable que una verdad. La verdad, por lógica, es proscrita, es alcanzable, es identidad. Pero la creación de un pensamiento en la mentira no tiene asidero. Por eso es que tú ves que la gente te pregunta, ¿estás seguro? ¿Tú lo crees así? Y hay personas que te dicen que lo creyeron, pero su corazón y su alma jamás lo aceptaron. El negocio en la religión y en la fe, la explotación de los hermanos, no entra en mi corazón y en mi alma. No lo entiendo. Y eso tiene a Evangelio Limpio parado. Eso tiene esta página, este programa. Eso lo tiene a ustedes escuchándome. Eso lo tiene a ustedes cavilando conmigo. De que en cada país, Lorena, en cada lugar, hay una oportunidad para hacer esto. Yo fui invitado este fin de semana a predicar en la calle. Entonces la persona que me invitó me dijo, ¿cuál es el tema? Y yo me reí. Yo le dije, yo voy a llegar a esa esquina. No hay permiso de la policía, se fue el verano, vamos a aprovechar estas horitas antes de que venga el frío. ¿Y sabe qué pasó? Que yo le dije, varón, ven acá. Tú me preguntaste por el tema. Agarrémonos de mano. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Tú sabes en esta esquina quién hoy necesita escuchar este mensaje. Yo estoy confiado de que tú, Señor, vas a obrar grandemente para que esta oportunidad que Dios, tú, el Señor, nos da, sea remunerada en valores, en la fe, con almas, con aprobación, con sentido, con entendimiento. Hicimos la oración. ¿Sabe de qué me salió predicar en ese momento? Los que caminan hacia ningún lado. Los que caminan hacia ningún lado, lo que estoy viviendo, tantos inmigrantes en las esquinas, tanta gente preguntándote por un peso, tantas personas desesperadas. Los que caminan hacia ningún lado. ¿Por qué? Porque no tienen liderazgo de orientación, porque nadie se está dando a ellos, porque las iglesias están cerradas, porque no hay de aquí del corazón una zona de servicio dada a rescatar a aquellos que andan, mira, con la cabeza para arriba y hablando solos, desesperados por buscar un lugar. Y como es bien el frío ya, donde quiera que se meten, los sacan. Y los ves en la acera, con frío, comiéndose una empanadita. Entonces Dios me dijo, los que caminan hacia ningún lugar. Que Dios, escucha, Dios te dirige desde lo profundo a hablar de lo que esa gente necesita escuchar. Y al final, ¿qué me revelaba Jehová? Que cuando van hacia ningún lugar, lo que más fácil los espera es un altar de Baal. Un altar de Baal. ¿Qué son esos? Las barras, la brujería,
el robo, las cárceles, todos los altares de Baal. ¿Por qué están caminando hacia ningún lugar? ¿Por qué la gente amarra a los perritos? Porque los quiere, y si lo suelta ese perrito puede caminar desbocado locamente como el caballo, puede perderse, lo pueden matar y va a ser un dolor grande para la familia. Aunque esté educado, hay que poner el leash, la soguita. Entonces ese fue el mensaje. El perrito, el caballo desbocado, el camino sucio, la tristeza y el dolor, el final de caminar hacia ningún lugar. Todo esto para honra y gloria de Dios. Palabra hoy de ese revestimiento, Pedro Berríos, ese revestimiento de un evangelio de conformismo y, sobre todo, revestidos con el ropaje de la apariencia, con el ropaje del mensaje que yo quiero enviar. Pero resguardando siempre que nadie lo sepa, que nadie lo mire, que nadie lo vea, que nadie lo estudie y que nadie me cuestione el testimonio. Eso lo tengo resguardado. Eso. Pero el ropaje religioso con el cual me presento ante la sociedad es lo que yo creo que tiene el potencial de realmente enclavar una mentalidad beneficiosa para mí y para mi familia. ¿Y cuál es esa mentalidad? La explotación, lamentablemente, del pueblo cristiano y apoyada por otros que están en lo mismo que yo. Gracias al Señor. Gracias de todo corazón, Padre. Gracias por esta oportunidad, por este momento el cual he compartido esta palabra con mis hermanos. Gracias, Señor, que tú das la sabiduría, tú das la analogía, tú das, Señor, toda la potencia para comunicar una verdad que debe ser más que todo replicada por mis hermanos que me acompañan. Dale a share, compártelo, ayúdanos a que Evangelio Limpio, ayúdanos a que esta página, suscríbete allá en YouTube, por lo menos dale like y suscríbete para que esos views y esos likes asciendan y suban un poquito, con la razón de que el algoritmo de Facebook, tanto como de YouTube, no para que me paguen, yo no monetizo esto. Se lo digo de corazón, no estoy monetizando nada de esto, sino para que simplemente me suban en el algoritmo un poquito, como le llaman, aprobación de lineamiento, y cuando sube el algoritmo, entonces los programas son proyectados. Lorena Núñez Medina, sabe, yo tengo un grupo que ora en las madrugadas, estamos orando por Evangelio Limpio. Gracias, Lorena. Gracias, oren por mi salud, por mi vida, por mi familia, y oren por todo lo que le estamos pidiendo a Dios para poder seguir adelante. Lorena Núñez Medina. Que Dios te bendiga mucho y gracias. Gracias de corazón. Nos vemos en el próximo video. Yo tengo que salir inmediatamente, ya son 11:31 aquí en Nueva York. Tengo que estar por lo menos en el estudio ya, bueno, una y media tengo que estar listo. Que Dios les bendiga. Gracias, Mao. Gracias, Mauricio. Y espero que cuando el estudio ya esté conformado, Mauricio Ortiz, Mao, cuando el estudio esté conformado, me encantaría que usted ocupe los fines de semana, un domingo, un sábado, usted ocupe un programa con la musiquita cristiana vieja, con esa musiquita que ya no se escucha, añoranzas cristianas con Mauricio Ortiz, y el pastor, usted sea una de las personas que traiga el trabajo tan bello que usted hace y que ocupe un espacio con nosotros en la radio con añoranzas cristianas, Mauricio Ortiz. Así que vamos a hablar de eso y vamos a ir arreglando todo para que de ese tiempo ocupado tuyo me puedas dar un momentito y puedas venir a la radio a tocar esa música que nosotros, por su capacidad, su espiritualidad y su belleza, jamás olvidamos. Así que Lorena Núñez Medina, esto no lo para nadie. Lorena, gracias. Dios lo hará y yo lo sé.
el Señor lo hará. Dios les bendiga y por favor compartan el video y vayan al principio para que estudien y vean la parte de la analogía, el por qué Jesús es usado en nuestra fe hoy día como un comercio o como un mercado. ¿De dónde nace? ¿De dónde viene eso? Y el por qué a nosotros no nos conviene que nos vean como unos simples mercaderes.